Ayuntamiento de Guaymas y el Instituto Municipal de Cultura y Arte le dan la bienvenida. El día de hoy íbamos a iniciar con una plática muy importante con el contador público Faustino Olmos de la Cruz. ¿Quién es Faustino Olmos de la Cruz? Es el cronista de la ciudad, nomás que ya estaba aquí entre nosotros, ya andaba, nomás que se sintió mal. La verdad, una gran disculpa, ya estaba listo para subir aquí al escenario, por eso nos tardamos un poquito, pero vamos a continuar con el programa. Y el tema que iba a tocar el cronista de la ciudad es la ofrenda de los muertos, los yaquis y los mexicas, dos costumbres diferentes. Entonces, vamos a cederle la palabra aquí al licenciado Daniel Moreno Blanco. Él es director del Instituto Municipal de Cultura y Arte. Adelante, maestro. Muchas gracias, bienvenidos al Festival de la Calaca 2022. Realmente es para mí un honor y un gran placer poder estar aquí con ustedes y disfrutar pues de nuestra fiesta, ¿no? De nuestras tradiciones. Me quedé gratamente sorprendido, con mucho gusto de todo el aire festivo que tiene el desfile, desde Casa de la Cultura, el recibimiento de las personas, la gran expectativa por pasar y poder observar a niños y jóvenes desfilar por la Avenida Cerdán y luego terminar aquí en esta nuestra querida Plaza 13 de Julio. Como mencionaba Arnoldo, nuestro cronista pues se sintió muy mal, realmente muy mal, se le bajó mucho la presión y tuvo que ir a atenderse, pero me dejó aquí su investigación. Entonces, si me lo permiten, se las voy a leer lo más adecuadamente posible para que, bueno, no se pierda este tema tan interesante que es la comparación de la tradición mexica con la tradición yaqui con relación a la muerte. Vamos a comenzar con las costumbres yaquis en cuanto a las defunciones. En las defunciones de adultos, tan luego como el enfermo entra en agonía, se designan 4 padrinos y otras tantas madrinas, quienes desde luego se hacen cargo del enfermo. Entre estas 8 gentes, símbolo de los 8 pueblos, por fuerza tienen que hallarse los de bautizo del que va a morir. Ellos deben sufragar los gastos que origina el acontecimiento. Por su cuenta, traen un tamborilero que se ocupa de sonar el tambor y la flauta de carrizo de manera triste, música, baile, comida y bebida. Cuando el paciente deja de existir, los familiares dejan el cadáver en manos de los padrinos, lanzan un cohete al espacio como anuncio del fallecimiento y de que el alma del finado se ha elevado al cielo. Llegan las cantadoras vestales, no solo en la indumentaria, sino en sus funciones religiosas, quienes rezan y cantan en las 24 horas que permanece insepulto, es decir, en velación, el cadáver. Existiendo entre ellas algunas pequeñas que forman los coros y ondean banderolas blancas, azules y rojas, con cruz en el centro. A las 24 horas se dirigen todos al cementerio. Durante el velorio, los padrinos traen también pascola, coyotes y matachines, amortajan al despojo y sobre un tepextle lo tienden frente a una cruz que siempre existe en cada casa. Esto a la intemperie. La concurrencia rodea al deudo entre las fogatas que se ponen. La noche se pasa en oración, cantos de tamborileo y flauta. Al otro día, cuando está lista la indumentaria, visten el cadáver. Si es hombre, le ponen una túnica negra. Si es mujer, azul. Si el difunto es originario de otro pueblo, lo llevan a sepultar allá. Cerca de la fosa, los dolientes dan la espalda al féretro y miran al oriente, permaneciendo en contemplación, mientras los padrinos músicos y danzantes tocan y bailan en torno al cadáver. Se le pone una túnica larga de tela azul o negra y un cíngulo en la cintura. Cuando todo ha terminado, los padrinos se saludan entre sí y van en busca de los familiares del desaparecido, quienes se hallan a corta distancia y a quienes también saludan llamándolos compadres. Luego se despiden
y se alejan por distintos caminos, recelosos del muerto, porque creen que el alma de este puede aparecerse para llevarse a alguno de ellos. Entre las precauciones que se toman se halla la de oponerse a que las personas que sirvieron para conducir el cadáver al sepulcro vayan en grupo. Si el difunto era casado, la viuda, en señal de luto, deja de bañarse y trenzarse el pelo por 15 días, imagínense. Si el desaparecido era niño, el cuerpo pertenece a los padrinos de pila y se lo llevan a su casa, aun cuando vivan en otro pueblo. Hasta allí le siguen los demás padrinos y familiares y se le da sepultura con iguales ceremonias que a los adultos, pero sin luto. A los niños los engalanan de ángeles de color blanco y los enfloran. A los adultos les lloran. A los infantes no, porque piensan que van derecho a la gloria. Esto es en cuanto a las costumbres yaquis. Qué interesante, ¿no? Yo si les soy honesto, no sabía prácticamente absolutamente nada de esto. Y fíjense pues que estamos aquí en este territorio que está entre los yaquis y también la tribu Seri y los Comcac. Y no sabemos, bueno, por lo menos yo, no sé si ustedes sabían todo este detalle de las tradiciones en torno al fallecimiento de los integrantes de la etnia yaqui. Vamos a leer ahora lo que el maestro Faustino investigó acerca de la ofrenda de los muertos, pero en cuanto a la tradición mexica. Que bueno, básicamente ellos son el origen de esta tradición de festejo del Día de Muertos, ¿no? Junto con las tradiciones, por supuesto, españolas, ¿no? Católicas propiamente, que ya forman la mexicanidad del Día de Muertos, ¿no? La ofrenda de los muertos. Los mexicas tenían dos tipos de ritos funerarios: la cremación y el entierro. Los muertos comunes se incineraban, solo que junto con sus cenizas se enterraban sus pertenencias, además de comida, agua y provisiones para el viaje que empezarían rumbo al descanso eterno. Qué interesante, ¿no? Me recuerda a los egipcios, ¿no? A los faraones que enterraban hasta con sus súbditos ahí, una serie de atavíos para que pudieran ellos usarlos en la otra vida. A los jóvenes, a los muertos jóvenes, se les ponía una mayor cantidad de comida, pues sus cuerpos eran inmaduros y requerían de mayor energía para llegar al Mictlán. El Mictlán es el inframundo de los mexicas. Es un lugar a donde en algunos momentos, dependiendo de cómo se morían, iban los muertos. Antes de realizar la incineración, se envolvía al difunto con telas en posición fetal y se les ponía una máscara. Las cenizas se guardaban en una urna y se les ponía un trozo de jade como un símbolo de vida. ¿Me permitirán cantar una canción? Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el hueco negro y fresco de una vasija de barro. En el hueco negro y fresco de una vasija de barro. De ti nací y a ti vuelvo, vasija, vaso de barro. De ti nací y a ti vuelvo, vasija, vaso de barro. En el hueco negro y fresco de mi polvo enamorado. En el hueco negro y fresco de mi polvo enamorado. Gracias. Esto, no crean que me lo inventé ahorita, ¿no? Sino me lo aprendí de una tradición de temazcal que hacen allá en Acopilco, en la Ciudad de México, cerca de la Ciudad de México, y tienen todo este tipo de tradiciones. Y me recordó este párrafo donde menciona que las urnas se le ponía un trozo de jade como un símbolo de vida,
de esta canción precisamente que les acabo de cantar, que es de origen náhuatl. Obviamente no sé náhuatl, pero se las canto como me la aprendí en castellano. Bueno, continuemos, gracias por escucharme. El entierro estaba destinado a los altos funcionarios y a los soberanos. Se les vestía lujosamente con joyas y máscaras funerarias, y en la boca se depositaba una piedra de calchihuicle, que reemplazaba el corazón verdadero. Los cuerpos de los gobernantes eran ataviados como si aún estuvieran vivos, además de ser transportados por una multitud hasta la plataforma de Cuauhxalco, frente al templo mayor de Tenochtitlan. Será un lugar ahí, el Cuauhxalco, donde eran expuestos ante el pueblo durante 4 días. Imagínense nomás ahí tener al muerto expuesto 4 días. De igual manera, durante el entierro de los gobernantes o personajes importantes, se solía danzar como homenaje de despedida. Los comerciantes se enterraban con sus posesiones más valiosas. Si una mujer moría dando a luz, sus restos se depositaban en un templo especial vigilado por sacerdotes, quienes fallecían a causa del agua, ya fuera en una inundación, tormenta o ahogados. Se creía que sus cuerpos serían reclamados por Tlaloc, el señor, el dios de la lluvia y del agua también, por lo que sus cuerpos se pintaban de azul para ser ofrecidos al dios de la lluvia. Los guerreros consideraban morir en batalla como parte de un sacrificio a los dioses, siendo esta acción privilegio y cualidad de unos cuantos. Puede ser un paréntesis, esto es aparte, ajeno a lo que escribió aquí Faustino. Y curiosamente, si pensamos en nuestra cosmovisión acerca de la muerte, pensamos que como nos portamos, nos vamos al cielo o al infierno, ¿no? O al purgatorio, si se quiere, ¿no? Entonces, si nos portamos bien durante nuestra vida, o si nos arrepentimos, muy probablemente vayamos al cielo o incluso al purgatorio para expiar nuestras culpas. Pero si nos portamos muy mal durante la vida, pues nos vamos con el chamuco, ¿no? Ahí al infierno, al fuego eterno. Pero en los mexicas no era así. Dependía de cómo te morías. Si te morías ahogado, ibas con Tlaloc. Y en el Tlalocan, que era el lugar donde estaba Tlaloc, era un lugar de juego y de fiesta, donde también iban los niños que morían. Entonces era un lugar al parecer agradable, donde estaba uno con Tlaloc y se la pasaba a todo dar, entre baños, entre lluvias, entre fuentes, supongo. Hay representaciones así, las he visto en los códices, y bueno, pues uno se la pasaba bien. Si se moría uno ahogado o se moría uno de niño, pero si se moría uno de una muerte natural, iba al Mictlán, al inframundo, o sea, así como que una especie de lugar medio oscuro, ¿no? No era un castigo de ninguna manera, no era el infierno, pero no era un lugar así como el Tlalocan, que era de juego, ¿no? Con el señor de los muertos, que se llamaba Mictlantecutli. Ahora bien, si uno se moría en la guerra, pues los mexicas eran un pueblo conquistador, guerreros, era un gran privilegio morir en sacrificado o morir en batalla. Y este privilegio consistía en acompañar a Tonatiuh, al dios del sol, en su viaje por el inframundo durante la noche, cada día. Y era un privilegio acompañar al gran dios del sol. Entonces era un gran privilegio morir en batalla, morir en la guerra o sacrificado. Es una gran diferencia completamente si la comparamos con la cosmovisión occidental o católico cristiana, si se quiere. Como puedes ver, hasta el día de hoy, y aún con la llegada de los españoles, seguimos preservando tradiciones prehispánicas como la ofrenda del Día de Muertos, siendo un hermoso y entrañable recuerdo de nuestro pasado que vive hasta nuestros días, incorporando elementos más actuales. Esto nos permite recordar nuestro mestizaje de tradiciones, donde nuestra identidad proviene del devenir histórico de un México rico en cultura e historia. Hasta aquí lo que escribió e investigó Faustino, el maestro Faustino. Y bueno, yo quisiera añadir que eso somos los mexicanos. Esto último que acaba de comentar aquí Faustino, somos un mestizaje, ya no somos indígenas
Bueno, algunos sí lo son, por supuesto. Los que conservan pues la sangre, la genética de cada uno de sus grupos étnicos, pero la gran mayoría del mexicano ya es una mezcolanza, no solo de español con indígena, ¿no? Sino ya estamos mezclados con franceses. Aquí hay muchos franceses o descendientes de franceses por toda la interacción que tuvieron ellos aquí en nuestro puerto. Pero también por ser un puerto tenemos también ciertas genéticas de africanos, por ejemplo, ¿no? O de gente de allá de Sudamérica, porque venían en los barcos de tierras lejanas, ¿no? Pero por supuesto también, muy especialmente, de españoles, que fueron, a final de cuentas, los que vinieron a hacer esta irrupción, esta conquista, pues sí, agresiva, pero pues ya también yo soy parte de eso, pues, ¿no? Y muchos de los que estamos aquí, la gran mayoría. Entonces, por supuesto tenemos que estar orgullosos de nuestras tradiciones prehispánicas, indígenas, pero también es válido estar orgulloso del mestizaje, de nuestras tradiciones también que vinieron a abundar, a enriquecer, a romper, incluso también, por supuesto, con las tradiciones que se vivían en nuestro territorio mexicano. Y bueno, parte de esas tradiciones, una gran parte de esas tradiciones, o una parte importante por lo menos, pues es el festejo del Día de Muertos, porque los mexicas no lo festejaban como tal, pero los españoles sí, con el catolicismo. Pero después se hizo esa mezcolanza, ¿no?, de tradiciones indígenas, que el copal, no el incienso, el copal, y luego también la calaca en sí, porque los españoles no festejaban a la calaca, ¿no? O no celebraban a la calaca, pero los mexicas sí. Ahí tenían el zompantli. El zompantli era una pared llena de cráneos atravesados por lanzas, ¿no?, por unos barrotes de madera, y los ponían a la entrada, pero eran cientos o tal vez miles de cráneos, para que los mismos pueblos que estaban dominados por ellos pues dijeron, no, mejor no nos metemos con estos están muy crueles, ¿no?, están muy gachos. Entonces sí, también Mictlantecutli tenía la forma de calavera. Entonces, muchos de los códices de los mexicas tienen forma de calavera. Entonces sí existe esta figura dentro de la tradición mexica, pero no dentro de la tradición católica. Pero ya este festejo del Día de Muertos con la calaca, y ya posteriormente con la Catrina de Posadas, que es el personaje que creó Posadas con sus grabados, y ya trae sombrero y un montón de cosas que conocemos muy bien la Catrina, que por cierto vamos a estar teniendo concurso de Catrina y Catrina el domingo a las 8 de la noche, si mal no recuerdo, para pues ver cómo van a estar disfrazados aquí los Catrinas y Catrinas, y premiar por supuesto los primeros lugares. Después del comercial continúo con la cuestión. Y bueno, el Día de Muertos es celebrar la mexicanidad, es celebrar el mestizaje, las tradiciones por supuesto prehispánicas, pero también lo que significa ser mexicano en la actualidad, que significa ser mestizo, significa ser mitad español, mitad indígena y otra parte de no sabemos dónde, tal vez inglés, tal vez francés, tal vez alemán, tal vez chino incluso, tal vez japonés, qué sé yo. Y eso somos los mexicanos, un gran mestizaje, y en la medida que podamos entender eso, creo que vamos a poder entender también nuestra más profunda identidad. Octavio Paz, en El laberinto de soledad, comentaba que una gran maldición del mexicano es, a pesar de que tenemos una gran cultura, es la falta de identidad. Y yo creo que eso también tiene que ver con un efecto de esa causa, que es que a veces somos muy indiferentes, ¿no? Y me cuento yo, porque a veces no queremos participar en las cosas. Ay, no, hombre, qué flojera, o mejor hago otra cosa, ¿no? No queremos convivir con nuestros semejantes a veces, ¿no? No queremos hacer el altar de muertos del trabajo, bueno, que lo hagan ellos, ¿no? O no queremos participar mucho de las tradiciones a veces, o incluso de las cuestiones cívicas, ¿no?, de la comunidad. Pero todo este tipo de fenómenos se dan, según Octavio Paz mencionaba en algunos momentos del laberinto de soledad, que se debía a nuestra falta de identidad, a nuestra falta de pertenencia, por ser hijos de la Malinche y de los españoles. Pero la Malinche era traidora, pues, ¿no? Como nos traicionó, ¿no? Nos traicionó a los indígenas, pero nosotros no.
nosotros no somos indígenas, pues, ¿no? Somos hijos de la Malinche y de los españoles, para no decir más feo, ¿no? Porque Octavio Paz sí lo menciona, pero yo no, aquí hay muchos niños, no quiero decir la palabrota. Pero eso somos, ¿no? Y en la medida que nos logremos asumir como mexicanos, como mestizos, pues podemos también a lo mejor sentirnos más parte de nuestras comunidades y también, por supuesto, respetar las costumbres, los territorios y, por supuesto, las comunidades étnicas indígenas propiamente, y estar orgullosos también de esa parte que somos, ¿no? Ya me inventé mucho rollo que Faustino seguramente no estaría diciendo, pero bueno, quise abundar un poquito de lo que yo conozco y compartirlo con ustedes. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado y bueno, pues nos quedamos a escuchar la obra de teatro y los encantado en los momentos más y posteriormente al grupo de Caché. Muchas gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso al licenciado Daniel Moreno Blanco, que le vamos a dar su reconocimiento de participación de parte del ingeniero Mauro Esteban Barrón. Aquí le damos el reconocimiento. Así es que muchísimas gracias por tu participación y por tu charla acerca de esta gran tradición que es el Día de Muertos, que orgullosamente hay que tenerlo en cuenta. Es algo que debemos de estar orgullosos porque nadie nos lo regaló. El Día de Muertos es muy mexicano. Hace miles de años que lo festejan, no más que cuando llegaron los españoles las cosas cambiaron, pero se hacían desde hace, le calculan más o menos hace más de 3000 años lo que es el festejo del Día de Muertos, que lo estamos el día de hoy festejando con el Festival de la Calaca 2022. Y vamos a continuar con más, tenemos más esta